Para que Hesden One cumpla con la ley antifraude fiscal, es imposible eliminar cualquier documento administrativo que hayamos generado en los pacientes. Esto significa que no podremos eliminar ninguna factura, ningún recibo o ninguna factura de anticipo. Para ello, tendremos la opción de poder abonar los documentos. Los documentos administrativos los podremos abonar directamente desde el apartado Documentos administrativos, seleccionando el correspondiente documento administrativo que queramos abonar y pulsando sobre el botón Abonar. También, y para hacerlo de una manera más fácil y sencilla, desde el propio historial, en el correspondiente widget de tratamientos o de cobros, podremos también abonar el correspondiente documento. Sobre tratamientos tendremos el botón de abonar documento, con lo cual abonaríamos las facturas, o en el widget de cobros tendremos el botón abonar documentos, con lo cual abonaremos los recibos o facturas de anticipo. Si vamos a abonar una factura, pulsaremos abonar documentos desde el widget de tratamientos y aquí nos aparecerá todos los documentos que podamos abonar. Seleccionamos qué documento queremos abonar, nos aparece el mismo emisor con el que lo hemos realizado y la serie marcada por defecto para dicho emisor para los abonos, en este caso, de facturas. La fecha del abono será por defecto la fecha actual y si el usuario tiene permisos para editarlo, podrá cambiarlo. Y nos informará del siguiente número que va a generar para esta serie de abono. Obligatorio es indicar un motivo de abono, con lo cual indicaremos el motivo y se le puede indicar unas observaciones en caso necesario para este abono. Una vez tengamos ya seleccionados los campos obligatorios, pulsaremos Generar abono y automáticamente desaparecerá el número del documento administrativo asociado a la línea porque ya está abonado y si nos vamos a documentos administrativos del paciente encontraremos diferencias. Encontraremos el documento administrativo original, en este caso la factura, la cual nos indica que está abonada con el importe que tenía anteriormente y ahora nos muestra la factura de abono o el abono de factura, indicando que es del tipo F, es decir, es una factura, pero en este caso de abono, indicando que está abonando el documento número 9, que en este caso es el documento original que está abonando, y con el detalle de las observaciones que hemos escrito en caso necesario. Pero en este caso el importe es el mismo, pero en negativo. Con lo cual, si necesitamos imprimirlo para entregárselo al paciente, de forma que queramos invalidar esa factura que hemos generado anteriormente en positivo, lo podremos imprimir. En este caso, se generará una factura con exactamente los mismos datos, es decir, logotipo, datos del emisor, datos del cliente, datos del paciente, el número de factura, en este caso con la serie de abono, y la fecha de factura. En el campo observaciones nos aparecerá que está abonando el número de documento que corresponda y las observaciones que hayamos descrito en el campo observaciones en el abono. Aparecerá el desglose de cada línea, pero en este caso en negativo. Con lo cual, si antes hemos generado una factura por un importe positivo, en este caso de 25 euros, ahora tenemos otra factura con el importe negativo de la misma cantidad, 25 euros. Por lo tanto, facturado en total hay 0, ya que este abono contrarresta la factura original. En el caso que queramos hacer abono de recibo, realizaremos la misma operación. Es decir, iremos a la gestión económica, iremos a abonar documento en el widget de cobros, seleccionaremos el documento que queramos abonar, en este caso el recibo, nos aparecerá exactamente lo mismo, es decir, al mismo emisor que el emisor que hemos generado, en este caso el recibo en positivo, con la serie de abonos de recibo y el siguiente número que le tocaría para esta serie.
la fecha del abono, por defecto la del día actual, y seleccionaremos un motivo. Podremos indicar también de nuevo las observaciones en caso necesario y una vez tengamos ya los datos rellenos, pulsaremos sobre generar abono. De la misma manera que ocurría con las facturas en los tratamientos, ahora en el cobro desaparece el número de recibo y este abono lo encontraremos igualmente en documentos administrativos del paciente. En este caso tendremos dos recibos. El recibo original que teníamos con un importe positivo, en este ejemplo de 25 euros, y ahora el abono del recibo indicando que está abonando el recibo número 3 con el mismo importe pero en negativo, con lo cual también podremos imprimir este abono de recibo para podérselo entregar al paciente, donde se visualizará los mismos datos, el logotipo de la clínica, los datos del emisor, el número de recibo con su serie de abono, igual que la fecha, los datos del cliente de facturación y siempre el concepto del paciente, donde nos aparece también las observaciones que hayamos descrito en el campo observaciones del abono y cada línea del desglose del recibo con el importe total en negativo. Por lo tanto, en este caso, disponemos de un importe en positivo de 25 euros en recibo y un importe negativo de menos 25 euros, con lo cual en recibos ahora mismo tendremos un total de 0, ya que uno contrarresta al otro. Y esta sería la forma más fácil y sencilla de poder eliminar un documento administrativo, generando siempre el correspondiente abono.